¿Qué hubo, raza bonita? Buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Palo y Fierro Podcast. Pues para entrar en materia, primero hay que hablar del contexto en el que se desarrolló esta historia. Ajá. En los años 60 y 70, Corea del Sur estaba gobernada por dictaduras. El objetivo del gobierno en ese entonces era que tras la guerra de Corea, que había dividido a Corea del Norte de Corea del Sur, fomentar el crecimiento económico. Okay. Entonces, durante todo este periodo, 60, 70, empezaron a crecer mucho las ciudades como Seúl y Busan. Con el progreso de las ciudades, obviamente hubo mucha gente que se migró de los campos a las ciudades y pasó lo inevitable, ¿no? Empezó a haber gente que no tenía todavía recursos para rentar un lugar, para tener su propio espacio, entonces empezó a llenar con el auge de las ciudades, empezó a llenar de gente sin hogar, de vagabundos, y pues todo lo que implica una ciudad de millones de habitantes, ¿no? Entonces, en 1968, Seúl Seúl se preparaba para recibir los Juegos Olímpicos. Entonces el gobierno inició toda una estrategia de limpieza social. No, torre. Como le hicieron O sea que aquí no nomás es en México. En Tlatelolco, Sí. ¿no? Sí. Entonces lo que buscaban era retirar de las calles todo aquello que diera un mal aspecto para el mundo, ¿no? En general. Entre eso, pues estaban las personas consideradas como indeseables, que eran los mendigos, trabajadores informales, huérfanos y discapacitados. ¿Ok? A la torre. Para esto, lo que hacían era arrestar a esas personas y eran enviados a instituciones, unos llamados centros de bienestar. Entonces, Chale. hoy lo que vamos a estar hablando es del más grande de estos centros de bienestar, que fue conocido con el infame nombre de Brothers Home. Cuenta la leyenda, o dicen por ahí, que de ahí se tomaron varias inspiraciones para crear los Juegos del Calamar. Entonces vámonos para 1984 en Busan, en Corea del Sur. Una mañana, como cualquier otra, un papá soltero caminaba con sus dos hijos, un niño y una niña de la mano. Okay. No encontrando una mejor opción para dejarlos encargados, porque él tenía que hacer, dice la cita, unos recados en el mercado. Yo imagino que tenía sus mandados que hacer y para no andar cargando con los dos niños, que para esto el niño, el varón, tenía 9 años y la niña no se dice la edad, pero era ligeramente mayor. Ok. Lo que se le ocurrió fue dejárselos encargados a un policía. Entonces se los deja al policía, güey, y se va al mercado. Ok. Unos momentos después, relata Han Gong-seon, que era el niño de en ese entonces 9 años. Ajá. Okay. Relata que él vio cómo llegaba un autobús y del autobús se intercambiaron señas con el policía con el que los habían dejado. Acto seguido, se bajan 3 hombres con un chándal azul, Sí, ¿no? ajá. Y después de haber intercambiado palabras con este policía, agarran a los 2 niños y los suben al camión, güey. ¡Velo! Así es. Que el guardia le dio una bofetada tan fuerte que solo recuerda que hizo mucho ruido y hizo que se desmayara. Dice que lo despertó fue el sonido de una puerta de hierro que se arrastraba en el cemento. Y los bajaron del camión junto con otro grupo de personas dentro de un edificio donde les ordenaron que se desnudaran. Comprobaron si alguien tenía tatuajes y explica que algunas personas, Hank Johnson, El Hank. después en una entrevista, ¿no? Ajá. Explica él cómo algunas personas protestaron, pues, por lo que les estaba pasando, ¿no? Porque les estaban quitando la ropa. Por lo cual los guardias empezaron a insultarlos y a golpearlos si se resistían. Ve. ¿Ok? Chale. Han fue enviado al pelotón infantil, ojo con esta palabra. Su hermana fue llevada al pelotón femenino. Tuve que presenciar cómo el líder, y ojo aquí, el líder, ahorita vamos a explicar por qué, arrastraba a su hermana del pelo y luego la golpeaba. No. Y su hermana gritaba de John-san, vámonos a casa. Así, y esta pues, nada más veía cómo maltrataban a su hermana, ¿no?
Dice que los golpes y las torturas no impidieron que ella fuera a buscarla, a buscarlo buscarlo. todos los días, por lo cual dijeron que la niña estaba loca y la internaron en el ala psiquiátrica de Brothers Home Velo. y le empezaron a dar unas pastillas llamadas CPZ, que son pastillas pues, que le dan a los pacientes psiquiátricos y pues estaba obligados a tomarlas, ¿no? La hermana de Hank, después de ser internada y estar sometida a este tipo de tratamientos, empezó verdaderamente a desarrollar problemas psiquiátricos. Sí, pues claro. Ajá. Imagínate como 11 años y tomando esas pastillas. Sí, güey. sí. Ay, no. Y cuando realmente no las necesita su cuerpo, ¿no? Claro, Entonces pues ajá. empezó a tener un deterioro cognitivo. Recuerda Hank que uno de los momentos más crueles que le tocó presenciar a él en el tiempo que estuvo cautivo fue ver cómo un guardia golpeaba hasta el desvivimiento a otro niño, a un No recluso. manches. Sí. ¿Y por qué? El recluso estaba sufriendo un ataque epiléptico y el guardia pensó que estaba Haciendo fingiendo, nada. Ajá. por lo cual empezó a pegarlo con un bate de madera. No manches. Todos los que estaban ahí no estaban armados con armas de fuego, pero tenían garrotes. Así el instrumento de batalla ahí eran garrotes, Y ¿no? tenían máscaras con Con triángulos, con sí. figuras geométricas. Sí, güey, esa era la palabra que estaba buscando. Bueno, Coraje. entonces se estaba convulsionando, lo empieza a agarrar a palos, literal, y el niño recobra la conciencia y le agarra la pierna al líder y le pide perdón, ¿no? Y el líder del pelotón, pues lo sigue aporreando hasta que el niño se desploma, se le voltean los ojos, así en blanco, y empezó a sangrar de la cabeza, ¿no? Hola, pues claro, güey. Y nadie más vio a ese niño después de ese evento. Lo que hizo entender a todos los que estaban recluidos en ese pabellón que pues el niño lo habían desvivido. Ok. Aquí tenemos unas ilustraciones, después lo vamos a poner en post-edit, Ok. de cómo él dibuja lo que vio. lo que vivió. Güey, en están ese disfrazados pabellón. tal cual como en el juego del calamar, Sí, güey. literal, No manches. traían pants, Ajá. traían tenis blancos. Conjunto. Ajá, un El conjunto conjunto. azul con rayas, mamón. Tenis blancos y sí tenía número, güey. Todos los que entraban ahí les asignaban un número. ¿Ok? Ay, pobrecito. Vamos a dar un poquito más de contexto. Qué gente tan loca. En 1960 se creó Brothers Home como un orfanato originalmente. En los Al- 60s. En los Y- 60. Y ahorita Esto fue en estamos el hablando en el 80, o sea, 84. unos Ajá. 20 84. años después. Ok. Entonces, empezó como un orfanato, años después pasaría a convertirse en uno de los centros del bienestar, que eran subsidiados por el gobierno surcoreano para la limpieza social que estaban preparando para las Olimpiadas, ¿no? Del 88. Brothers Home, en su momento más álgido, llegó a albergar a más de 4,000 personas, cuando originalmente estaba diseñado para 500. Fue expandido, pero fue expandido a base de trabajos forzados de los mismos Ellos internos que mismos. estaban reclusos ahí en O sea, órale, construye Brothers tu Home. cuarto acá. Sí, Así, sí, casi, prácticamente. Me imaginé Ay, no. que sí ibas a decir, ajá. Sí, el centro no solamente alojaba personas sin hogar y discapacitados, sino que también personas con familia y trabajo que encontraban borrachas o sin una identificación adecuada, así como mendigos e incluso disidentes políticos. O sea, cualquier persona, Mal parada ahí. sí. Entonces no nomás eran niños, eran niños y Eran adultos. niños, adultos, inválidos, vagabundos, no vagabundos, o sea, todo lo que agarraran mal parqueado, lo internaban en un centro de bienestar. Y todos con el trajecito azul. Y entraban y lo rapaban, les daban su trajecito, les ponían su número y, Y los separaban madre, entre güey, qué mujeres y impresionante. hombres. y los güey. separaban, ajá, hombres, mujeres, niños, locos, así es, los tenían todos. Estos centros de bienestar recibían subvenciones del gobierno en función del número de personas que albergaba. En el momento que te subían al camioncito azul, Ya, ya valiste. valiste. O sea, tu vida pasaba a ser otra y Pasaste a ser un número tal cual. pasaste a ser un número. Chale. Este sitio era dirigido por el ex sargento del ejército Park In-keun. El señor Park fue condecorado con medallas del gobierno por dirigir un centro de bienestar ejemplar. Según un documento de propaganda de 1981, realizado por la empresa estatal Korea Film Production, presentó al señor Park como un cristiano devoto que trabaja incansablemente para reformar a los incorregibles y vagabundos. Porque Ese obviamente nunca entró a ver. Sí, deja tú, ese tipo de razas siempre son los que tienen premios, ¿no? La Y neta. en lo alto de esta instalación
habían construido una iglesia protestante. Esta iglesia que habían erigido en lo más alto de Brothers Home ayudaba a su vez para justificar, o sea, estratégicamente las acciones que se hacían dentro de este sitio, ¿no? Ujú. Ajá. El recurso, vaya. Así es. Los internos que vivían en Brothers Home enfrentaban condiciones inhumanas. Hacinamiento extremo en dormitorios sucios, alimentación insuficiente y de baja calidad, violencia física y psicológica sistemática por parte del personal y otros internos. Y los internos eran obligados a realizar trabajos forzados como fabricación de ladrillos, ropa, accesorios para pesca y demás. Era una cárcel. Demás cosas. Sí. Existen reportes documentados de tortura, abusos sexuales y al menos 513 muertes debido a la negligencia, malnutrición y a los castigos brutales que se vivían ahí adentro de Brothers Home. Hwang Jung-bok tenía 11 años cuando se alejó de su madre en una estación del tren en Busan en 1976. Ok. O sea, casi 10 años antes de lo del anterior, ¿no? Dice que después de buscarla durante una hora, decidió buscar ayuda en una comisaría cercana. O sea, en vez de buscar ayuda, le fue peor. Pero en lugar de ayudarlo, lo empujaron a un camión y se lo llevaron a Brothers Home. 11 años. Dice él en una entrevista posterior que podría decirse que después de ese día fue el final del verdadero Hwang Jung-bok y comenzó una pesadilla. La pesadilla de este vato, ya para no decir su nombre, duró Del Juan. 10 años, güey. 10 años no. allá adentro. Allí presenció y sufrió brutales palizas y fue sometido a trabajos forzados. Cito: traían la arena a los chicos de 14 y 15 años, se veían obligados a cargar desde temprano de la mañana unos de 20 o 30 kilos de ida y vuelta, los sacos, y haciendo referencia a los sitios de construcción. Era una pesadilla, dice. Imagínate. Y dice que de vez en cuando había reclusos que de plano perdían la voluntad de vivir. Sí, claro, le rompen el espíritu. Claro. Relata Juan: estábamos camino al comedor y de repente este tipo empezó a correr por las escaleras del edificio, saltó y aterrizó de cabeza justo enfrente del pelotón de niños. Sinceramente, tiró por las escaleras? De cabeza. Sinceramente, no sabía que el sonido de una cabeza de una persona podía hacer tanto ruido al explotar. Oh my God. Vi cómo su cráneo explotaba y se abría. Madres. Sí. Imagínate enfrente de todos los niños. Dice Juan: yo era un niño que tenía hogar, padres y hermanos. No podía entender por qué estaba allí. Sí, claro. ¿Por qué me atraparon en ese lugar y me privaron de una educación adecuada? El pastor recibió una campaña muy publicitada, supuestamente para reunir a los niños de las instalaciones con sus familias. Pero lo que dice este Juan es que todo era una farsa. Porque, dice, y cito: le di claramente al pastor Lim mi dirección y mi número de teléfono. Mi familia tenía un negocio chino, así que les dije dónde teníamos que ir, pero me llevaron a un suburbio equivocado y a una tienda china al azar. O sea, sí lo liberaron, pero después de eso. No. O sea, lo llevaron como. La campaña era de que, vamos a encontrar a los niños con sus familias. Y él les dijo, como que mi familia está en este barrio, tiene una tienda china. Y ellos, ok. Y los llevaron a otro barrio con otra tienda china, y como que, no son tus papás, vámonos de regreso. Así. Todo era nada más para taparle el ojo al macho. El ojo al macho. Con lo que relata Kang Shin-wo. Este vato es de los que fueron obligados a trabajar también en el sitio de construcción. Él tenía 23 años ya. ¿Ok? Y estaba de luto por la muerte repentina de su pareja de muchos años y su bebé de 10 meses en un accidente automovilístico. Dice él que el dolor era insoportable y que se volvió un alcohólico. Dice que devastado y solo estaba en el punto más vulnerable cuando un misionero cristiano en Busan se ofreció a orar por él en una de las iglesias más grandes de la ciudad. Esta iglesia resultó ser la iglesia Me imagino. que estaba allá, güey. La iglesia era la iglesia de Saemeaum, no sé, la iglesia de ahí, güey, para no pronunciarlo mal, ¿no? Dice que era un enorme edificio blanco ubicado en la cima del sitio de Brothers Home, con un podio elevado en el frente, y la iglesia tenía capacidad para albergar alrededor de 3.500 reclusos. Que cuando él llegó ahí, vio la realidad completamente. Dice este vato: si había un infierno, era ese lugar. Me quedé en shock. Trataban a los humanos como animales. Si no escuchabas a tus superiores, te golpeaban en el acto.
Cain dice que lo obligaron a trabajar en una obra de construcción rompiendo piedras con sus propias manos. Pero enojado y confundido por el motivo por el cual lo retenían contra su voluntad, trató de desafiar las órdenes. Se me ganaba la vida y ponía pan en la mesa, dice enojado este vato, ¿no? ¿Quién diablos te crees para encarcelarme y obligarme a hacer este maldito trabajo? Tomé represalias e intenté luchar contra ellos. Pero ¿qué obtuve a cambio? 5 de los líderes de los reclusos se unieron para atacarme y me golpearon. A este vato lo golpearon tan brutalmente que quedó inconsciente durante una semana. ¡Hola, madre! Y cuando recobró la conciencia, se dio cuenta que su brazo y su pierna izquierda no los podía mover. O sea, obviamente si quedas inconsciente por más de media hora es porque ya traes un pedo acá en el CPU, güey. No manches. Entonces, cuando recobra conciencia, pues se da cuenta que está medio cuerpo paralizado. ¿Con qué lo golpearon? ¿Así puro golpe Pues limpio? Sí. Ahora, ¿por qué nos referimos a los líderes del pelotón y los pelotones y todo este pedo? Acuérdense que el director de este centro era un ex sargento. Por ende, él hizo toda una jerarquía dentro de Brothers Home similar a la que sigue en el ejército. Cada pelotón constaba de 120 internos, de los cuales él seleccionaba a uno para que fuera el líder y le daba autoridad. Es como un sádico experimento en el que agarras a todos los oprimidos y agarras uno de esos oprimidos que va a oprimir a los demás oprimidos. Sí, claro, de que me fregan a mí, prefiero fregarte yo a ti. Entonces estos vatos enfermos de poder, digamos que se volvían leales a este cabrón, ¿no? Claro. Y se convertía ya en una estrategia de supervivencia. Entonces, cuando llega este vato y se les empieza a revelar, 5 de los líderes, pues lo empiezan a madrear. O sea, el vato era como que, vente, güey, vamos a misa. Y nada. Madre, o sea, en cuanto entra, se convierte en un interno más y chíngale. A la madre, güey. Deja tú y una semana sin tomar agua y sin comer. Aparte de estar desconectado. O sea, como a principios de 1987, Kang fue trasladado a un hospital local desde el cual escribió una carta a su padre. En menos de una semana, su padre fue a verlo y se lo llevó a casa. O sea, este vato... ¿Sí lo pudo sacar? Sí, porque se lo llevaron al hospital. Ajá. Y del hospital se lo lleva su Ay, papá. porque tuvieron piedad y lo Sí. sacaron. Si no, ahí seguiría, ¿no? Sí. Hay un documental en donde, de hecho, parte de las fuentes de este texto, en donde empiezan a entrevistarlos. Es un medio, me parece que chino. Sí. Y una de ellas dice como que, oye, pues es que pues yo también tenía hermanos, yo tenía una vida normal y de la nada me llevan a un lugar y me quitan toda mi Vida. pues todo lo que era Pues ella, sí, ¿no? toda la vida, toda y su saca felicidad. y saca una como playera interior así blanca con un número así y tiene 107 abajo. Y la tipografía, güey, es casi igual a la de los juegos del calamar, güey. Así, de que literal les arrancaban toda su personalidad. Ella es la que relata más como cuando llega, pues ella, niña, le cortan el cabello, le ordenan que se cambie, que se ponga su chándal azul y los zapatitos estos de lona blancos, muy similar a los del juego, y le entregan pues así en su ropa el número 107 estampado, ¿no? A la madre. Pero ella, en 1986, logró escapar de Brothers Home. ¿Cómo? A ver, cuenta. Pero de hecho no da detalles de cómo se escapa de ahí. Hay una historia que también no quise traer de un vato, nada más la voy a contar así por encima porque sí está bien ojete, güey. De un vato que se lo llevan, o sea, él teniendo familia, teniendo hermanos y todo este pedo, se lo llevan, calle interno. Después se da cuenta de que a los meses también habían agarrado a su hermanito, güey. Y él ve a su hermano menor, pero no estaban dentro del mismo pabellón. Y él dice de que es que yo le quería hablar. Yo quería gritarle, pero si le gritaba nos iban a castigar a los dos, se les iban a pegar una chinga. Y se iban a dar cuenta que son familiares también. Y entonces el vato, pues no, y nada más sabía que su hermano estaba ahí. Y ellos los logran rescatar, güey, porque su abuela reporta la desaparición de estos dos niños. Y ya había muchos rumores de lo que se vivía dentro de Brothers Home, porque como vieron, ya hay personas que sí se lograron escapar, güey. Sí. Entonces, la abuelita de estos dos niños dice, oye, pues es que ya se perdieron los dos, cabrones. Está muy raro. Muy raro. Entonces su papá va a Brothers Home, no lo dejan pasar, les arma un escándalo, casi se les mete a la fuerza. Y una vez que entra, logra identificar a los dos niños, güey. Y se los pueden llevar.
Obviamente crecen traumados. Claro. El más chiquito de ellos no logra superar los traumas y se dio piola, güey, como a los 21. Oh. Y su hermano se redata llorando, güey, como dice, güey, es que nos destrozaron la existencia, güey. Claro. Porque después de eso no volvimos a ser iguales. Qué pinche necesidad había de hacer estas cosas, güey. Y pues todo porque iba a haber ¿qué era? ¿Olimpiadas, dijiste? Güey, todo por las Olimpiadas, güey. Porque nadie voltea, güey. Nomás dice, son los lugares más bajos, por decirte algo. O sea, es como, o sea... Como Tlatelolco, pues también. Sí, tal cual. Y por dinero, güey. A final de cuentas, pues era... Dinero y poder es lo que siempre mueve todo ese tipo de raza. Sí, oye, pero en ninguna parte dice, así como la abuelita, de que, oye, pues... Qué casualidad que están desapareciendo niños. No, nadie lo reportó. Sí. Había... Pero igual les valió. Si se acuerdan, decíamos de que el que saca del hospital a su hijo, que va con un vato y les dice como que, oye, este pedo, chécalo. Y empiezan una investigación por malversación de fondos y por arraigamiento ilícito. Creo que es el término, ¿no? Pero acuérdate que era la misma policía. La que estaba nutriendo estos... Tírale pedras a la luna. Estos sitios, güey. Bueno, pues este lugar de pesadilla operó por años, güey. Así, años, ¿no? Múltiples investigaciones y denuncias llevaron a que en diciembre de 1986 el fiscal Kim Jong-won iniciara una investigación tras escuchar los rumores de trabajadores forzados vigilados por guardias armados. Un cazador, güey, en una de sus jornadas, se da cuenta que cerca de Brothers Home hay un grupo de hombres que están haciendo tala irregular. Pero se da cuenta que los están llevando vatos, pues, que los traen a punta de garrote, literalmente, ¿no? Ajá. Entonces, este vato es el que va y también hace la denuncia. Por esa línea de investigación es que ya es como que la gota que derrama el vaso y empiezan a ver qué onda con eso, güey, por el reporte de este cazador, güey. O sea, ni siquiera se escondían, o sea, les valía pues ya que los vieran. Con total, ya esperaban, pues están acostumbrados después de tantos años. A la impunidad, así es. Entonces... ya con eso. Pues parte de este desmadre, del taller de tala y todo eso, fue lo que los llevó a todo lo que estaba pasando detrás de Brothers Home, ¿no? Y se descubrió que el taller dirigido por Park In-wen operaba bajo Brothers Home, lo que les decía, ¿no? Que los internos estaban siendo víctimas de trabajos forzados y el 16 de enero de 1987 se lanzó una redada en el taller y las instalaciones principales en Busan. Tras entrevistar a más de 100 personas, se confirmó que los internos en su mayoría estaban mentalmente sanos, habían sido detenidos involuntariamente, bueno, pues creo que por eso es detenido, no sé, y explotados laboralmente. También hallaron un depósito de 2,000 millones de wones en la oficina del director. Que a datos actualizados son como 10.6 millones de dólares, más o menos. ¡Hola, madre! Sí, era bastante. Un depósito, un voucher, un depósito así en la oficina del director. Entonces, el director de Brothers Home, Park In-keun, fue arrestado y llevado a juicio. Sin embargo, solo fue condenado ¿a cuánto creen? Un día acá. Un año. A 2 años y medio en prisión por malversación de fondos y abuso físico. Una sentencia considerada extremadamente leve en comparación con la magnitud de todos los crímenes cometidos. Sí, claro. Y domiciliaria, ¿no? Ahora, fue absuelto del cargo de confinamiento ilegal y el tribunal alegó que había actuado en virtud de la ordenanza número 410, que era una directiva gubernamental que permite la abducción y detención de aquellos considerados como vagabundos. Sí, a mí me dijeron y yo hice. Es como que ahí dice que los que sean considerados como vagabundos, estos vatos andaban vagabundeando. Entonces, yo lo que hice estaba dentro del marco legal, ¿no? Indagando un poquito más, incluso entras ya a temas de la iglesia protestante, güey. Porque familiares del director viven una vida como cualquier persona normal, adinerada y privilegiada en Australia, güey. Hay un caso de un vato que lo sacan de Brothers Home, se lo llevan con visa de turista a Australia para trabajar prácticamente como esclavo en el campo de golf de este vato, del director. Entonces el vato estaba haciendo pues un esclavo ahí
Sí, así. Malo. Sí, para cuando él fuera, así tuviera a quien lo atendiera, ¿no? Velo. Y estas facilidades de los visitados y todo eso se hicieron a través de la iglesia protestante. En 2005 se creó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, un organismo gubernamental que en el 2022 reconoció violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado militar coreano entre 1975 y 1987 por el extinto centro residencial de personas sin hogar, Brothers Home. Cabe mencionar que si bien no es la premisa del juego del calamar, en redes sociales han asociado elementos de la serie con dicho evento histórico que marcó a Corea del Sur, como el parecido de las instalaciones, la fijación de la violación de los derechos humanos en personas de bajo estrato social, y aunque Dong Hyuk, que es el creador de la serie, no ha confirmado que se haya basado específicamente en este dato curioso, encontramos este montón de solicitudes. Pon tú que... De similitudes, perdón. Sí, no estuvo basado en eso, pero pues se inspiró, ¿no? O sea, para empezar los trajes. Probablemente. Los trajes, güey. Sí. Pues, sí, las literas, Sí, güey. ándale. Ándale tal cual, güey, no manches. Tiene demasiadas cosas obvias. Y hay gente a través de esta comisión que están alegando que los familiares del vato, el director del parque, se han extraditados a Corea del Sur para que sean interrogados y paguen por lo que deben. Pero Lo extraditados de dónde? De Australia, güey. De Australia, Sí, ok. porque su familia está en Australia muy, Ok. muy quitada de la pena, güey. Sí, claro. Así es. Vive, entonces, todavía este compa. No, pues él ya no. Pero pues toma en cuenta que fue en el 86, 86, 87. Entonces, pues sus hijos todavía andan por ahí. Es un tema muy reciente Vagueando. dentro de Disfrutando de las riquezas a raíz costa de- a costa de la gente que sufrió. Y deja tú, ¿quién te dice que no existe todavía un lugar así? Así Es lo que te iba a preguntar, ¿no lo demolieron? ¿No sabes eso? Según yo, sigue estando ahí. Si quieren más datos, Qué pueden horror. buscar Surviving South Korea House of Horrors. Y ahí van a encontrar los videos y los testimoniales de los vatos vivos, güey, que cuentan su historia de primera mano. Y tú ves, güey, cómo se les desgarra el alma, güey, cuando te están contando Yo creo que nadie quiere recordar eso. desmadre, Claro, está güey. cabrón. Sí, hubo gente que iba a protestar. De hecho, el primero que contamos, el que se lo llevaron con su hermana, Sí. él se paraba a protestar en el Palacio de Gobierno con un cartel para visibilizar estas cosas que estaba viviendo. Había otro vato que se fue y acampó, güey, así de que tenía su tiendita armada y tenía ahí unos dibujos y el vato estaba protestando porque no, o sea, era un abuso, Atropello. era un atropello, gracias por la Sí, palabra. claro. Y era una burla, güey, a lo que habían condenado a este vato y todo el encubrimiento que hubo por parte de las autoridades surcoreanas con todo este caso. Y los vatos que fueron liberados, güey, no se les dio indemnización, no se les pidió ni siquiera un perdón público, güey. No hubo Entonces, justicia. No hubo justicia para nada y hay cientos, si no es que miles de vidas que fueron destrozadas por Por alguien quererse enriquecer a costa por de este otros y cochinero divertirse, ¿no? Porque de lo han de haber Brothers Home. disfrutado, güey, gente sádica. Sí, güey. Hay gente que se ha clavado más en teorías, viendo detalles como las máscaras brillantes del Juego del Calamar, y luego dicen, son muy parecidas a los que utilizaba la familia Rothschild. Más o menos las fechas coinciden, el tráfico de personas. Entonces, hay gente que piensa que más que una inspiración, el Juego del Calamar sí está más basado en lo que nos gustaría en ese tipo de cosas, y que lo que sabemos es apenas la punta del iceberg de todo el desmadre vivido en Brothers Home. Pero tú crees que ya con esto, o sea, que la gente que empezaron a decir, hey, tiene relación con esto y que ya se hizo viral y así, que la gente ya está indagando más en este tema, pues, ¿no? ¿Tú crees que realmente retomen eso? ¿O hay algún tipo de justicia con Yo creo que muy difícilmente va a haber justicia Yo por también. qué tan arriba escala la corrupción, pero Van a salir más cosas a la pero luz. ojalá que se visibilicen este tipo de cosas, güey. Porque estamos viviendo en unos tiempos en los que hay más esclavos
que... Así Pues es. bueno, Capi, muy buena historia que trajiste. Así es. Muy triste, Muy pero bueno. triste, pero Es bueno real, saber. güey. Casos. Capi, tus redes sociales. Recuerden que me pueden encontrar como @Capitán Marciano en todas las redes sociales. Isa de León. León BMX y pues muchas gracias Así por es. acompañarnos este viernesito. Espero que se la hayan pasado a gusto con su chevecita. Y vamos a ver Denle like, qué tal follow. viene la segunda parte de la segunda temporada del Juego Ándale. del Calamar. Así es. A ver qué más Encontramos, ¿no? Ándale. juntos Sí, encontramos seguimos en esta investigando. temporada. Así es. Pues bueno, gente, gracias por acompañarnos. Esto fue Palo y Fierro Podcast. Nos vemos en la próxima. ¡Ánimo! Cuídense. Ánimo, bye.